Bien, escultura romana. La escultura romana es imitación de la griega. Ellos imitan de los griegos el concepto de anatomía, de canon, de contraposto, ¿eh? Todo el concepto del antropocentrismo de la escultura. Pero la hacen más realista y la hacen para la propaganda. Llegaron a hacer esculturas casi en serie, hacían cuerpos por un lado y cabezas por otro y las construían prácticamente en serie. Utilizaban mucho más el bronce, mucho más el mármol que el bronce que respecto a los griegos. Todas las esculturas, acordaros, estaban policromadas y utilizaban mucho más el busto. Vamos a ver dos fases. La arquitectura, la escultura de la época republicana. En la época republicana da mucha importancia a la fama de la familia, de la gens, de la familia. Entonces se retrataban a ellos mismos o a sus mayores, ¿no? Esto viene de una costumbre etrusca, ponían una máscara mortuoria, la imaginis maiorum, la imagen de nuestros mayores, y se retrataban en bustos, ahí con la toga senatorial, se trataban con bustos con sus antepasados. Lo vemos aquí, por ejemplo, en esta escultura de Brutus Barberini, ¿no? Esta estructura triangular en la que él dice, viene a decir, yo vengo de estos antepasados que tengo aquí, que sujeto aquí, tengo aquí la toga, y se ve que es un retrato individual, un retrato realista. En cambio, en la época imperial, la escultura evoluciona hacia la propaganda del emperador. El emperador, recordar que era divinizado al morir. En la época primera es una época más idealizada, la época, por ejemplo, de César Augusto, la época de la dinastía Julia o Claudia. Luego más adelante, en la época de Antonina y Flavia, es un retrato más realista, por ejemplo Trajano, Adriano, distinguimos su cara y de una forma mucho más realista. Y ya en el Bajo Imperio la arquitectura se simplifica, es mucho más hierática, mucho más inexpresiva, ¿no? Los ojos almendrados nos empieza a recordar un poco la escultura bizantina, ¿no? La escultura medieval. Si os dais cuenta, los emperadores lo podemos tener de diferentes formas. Podemos tener al emperador como imperator, como jefe del ejército, sería por ejemplo la imagen famosa del emperador de Augusto de Prima Porta. Lo podemos tener como togado, con toga, como un político, como un patricio, un senador. Lo podemos tener como pontífice máximo si tiene un velo encima de la cabeza. O lo podemos tener semidesnudo, con los pies desnudos. Entonces, normalmente es emperador Augusto, ha sido divinizado al morir. Estos son los principales tipos de escultura romana. Hasta luego.